Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Garrido Porras. Trabajo como asesor técnico en salud pública en la Consejería de Salud y vengo gracias a la invitación del Observatorio de la Infancia en la actividad formativa en la que estáis desarrollando para dar cuenta de un proyecto que llamamos Proyecto Red Dédalo, que tiene que ver con el esfuerzo o las iniciativas para mejorar la capacidad del sistema sanitario público para dar cuenta o para incorporar la perspectiva infantil, para escuchar a los niños, para mejorar la comunicación con ellos. Es un proyecto, por tanto, que tiene que ver con la autonomía y con la participación infantil, ya digo, en el marco del sistema sanitario público de Andalucía. Bien, como decíamos, el proyecto, la red Dédalo, tiene el propósito de impulsar, fomentar la autonomía y la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en el sistema sanitario público andaluz en todos aquellos entornos del sistema, en todos aquellos momentos que tienen que ver con el seguimiento de la salud infantil o con la atención a problemas de salud, a retos de salud que presenta este grupo de población. Vamos a hacer una muy breve contextualización, digamos, normativa y en términos de perspectivas intelectuales en las que nos inspiramos para diseñar, formular inicialmente el proyecto, con un poco con la aclaración que debemos hacer que se trata de una iniciativa, obviamente, donde no tenemos antecedentes o no tenemos experiencias anteriores prácticamente en las que sustentar el desarrollo del proyecto, sino que realmente casi lo hemos ido inventando sobre la marcha, un poco con esa lógica, ¿no? de mejorar los espacios de información, de conocimiento y de toma de decisión de los niños en este sistema, que es un sistema verdaderamente, en el caso de Andalucía, un sistema complejo, muy especializado y que involucra a miles de profesionales de distintas especialidades. Lógicamente, el marco fundamental que inspira una iniciativa de esta naturaleza tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, que es un tratado de derechos humanos, donde se relacionan una serie, hay todo un catálogo de derechos ligados a los niños, pero que más allá de ese catálogo de derechos, lo que queríamos destacar en esta digamos, diapositiva es que la Convención recoge una serie de principios rectores que de alguna manera formulan aquellos cómo toda la formulación de los derechos y la implementación de los derechos tiene que estar regida por una serie de principios, que son estos principios rectores, entre ellos el derecho de los niños a ser escuchados, a tomar en consideración sus opiniones y sus puntos de vista. Por tanto, es un gran, digamos, marco normativo que luego ha inspirado todos los desarrollos legislativos y normativos de todos los estados que lo han ratificado, también del Estado español, ¿no? Pero también a los últimos 25, 30, 40 años es verdad que se han ido generando nuevas perspectivas intelectuales, nuevos enfoques ligados a los derechos de la infancia y que también de alguna manera sustentan intelectualmente, conceptualmente el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. Lógicamente el primero es la nueva condición que se formula de ciudadanía de los niños a partir de su consideración como sujetos de derecho. Son cosas que obviamente en este curso os contarán y no voy a entrar en detalle, ¿no? También todo lo que tiene que ver con las corrientes que se están desarrollando, robusteciendo en el mundo ligados a la necesidad de reformular los espacios y los entornos en los que la población se desenvuelve, en este caso los niños, particularmente es un grupo de población que ha visto cómo han mermado su capacidad de incidir o de apropiarse o de desenvolverse en los entornos, que se han hecho más hostiles. Por tanto, hay un reto ahí ligado a reformular, rediseñar todos los espacios. En este caso, pues estaríamos hablando de los espacios ligados a la atención a la salud infantil, pero que es igual a otros espacios institucionales como la escuela o otros sistemas de atención a la infancia. Hay una nueva visión de la infancia que va defendiendo su importancia, su preponderancia en los nuevos contextos, en las nuevas sociedades contemporáneas, muy complejas, muy desarrolladas, donde este grupo de población, que en Andalucía, por ejemplo, es casi el 20% de la población,
no solo es un grupo de población que requiere una especial, digamos, atención, protecciones específicas, etcétera, sino que además tiene un potencial de aporte al caudal social en términos de valores, de ética, de higiene emocional, etcétera, que su puesta en valor debe llevar o está llevando a pensar que son no solo, ya digo, un grupo de población especialmente importante desde el punto de vista de los recursos, de las atenciones, etcétera, sino desde el punto de vista de su potencial como activos, ¿no? Sociales. La idea de que realmente los niños son un grupo de población bastante invisible, lo estamos viendo en los últimos años como las situaciones de crisis que se están viviendo en el grupo de población que se empobrece más, lógicamente tiene que ver con su poca capacidad para incidir en el diseño de las políticas, porque además es un grupo de población que está habitualmente, ya digo, escamoteado, invisibilizado bajo otras categorías como la escuela, la familia, etcétera, y que finalmente tienden a ser el último eslabón de la cadena social y por tanto a verse perjudicados, ¿no? en la distribución de recursos, en la formulación de las políticas, etcétera. Por tanto, hay un reto ahí ligado desde el punto de vista de la incidencia política, de la abogacía que tienen que hacer los sistemas, en este caso el sistema sanitario público, para poner de relieve las necesidades, los intereses de los niños, ¿no? Por tanto, eso lleva directamente a que la mejor manera para hacer eso es mejorar la capacidad de los sistemas para incorporar esa perspectiva infantil, para escuchar y para hacer efectivo el derecho de los niños a ser escuchados y a tomar en consideración sus propuestas, sus puntos de vista, todo eso, ¿no? Se vienen desarrollando, lógicamente, líneas en este sentido que facilitan el que, para hacer efectivo esta lógica de participación infantil, pues se comience desde el propio diseño de las políticas y, por tanto, que se hagan bajo la perspectiva o bajo lo que se llama el enfoque de derechos de la infancia, ¿no? Este documento que aparece aquí en esta diapositiva, que es un documento Save the Children, desgrana perfectamente, pormenoriza, por ejemplo, todos los pasos que se pueden dar a la hora de formular grandes políticas, pero también pequeños, por decirlo así, pequeños diseños programáticos o estratégicos en cualquier ámbito de actuación. En el caso específico de que nos movemos en el ámbito de la salud, sí es verdad que, aparte de la Convención de los Derechos del Niño, que establece en el artículo 24 una serie de ítems de los retos fundamentales ligados a la salud de la infancia en el mundo, también es verdad que a partir de esa han generado otro tipo de documentos estratégicos y de orientaciones, de recomendaciones, pero yo sí quería resaltar dos. Una es un documento relativamente reciente, del 2011, en el que el propio Consejo de Europa define no ya tanto los derechos en términos de salud que tienen los niños, sino además las condiciones en que la relación o la atención que se presta a la infancia, en este caso por parte del sistema de salud, se tiene que dar. Esto es muy importante. Genera herramientas o documentos como este tipo de cartas de derechos de la infancia cuando es atendido en la atención primaria, en un centro de salud o cuando está hospitalizado, porque de alguna manera son pequeños hitos que ilustran esta inclusión del enfoque de derecho a la infancia en las políticas, ¿no? En el caso de los países de nuestro entorno, de Europa y también de Andalucía, es verdad que los problemas de salud o los retos ligados a la salud infantil en los últimos años se ha dado un cambio en la epidemiología de la salud infantil. Se han resuelto muy bien determinados problemas de salud infantil ligados gracias, pues, lógicamente, a las mejoras de las condiciones de vida y a la mejora de los recursos que se prestan, pero también a todo lo que tiene que ver con, bueno, las estrategias de vacunaciones, de cribado, de detección precoz de problemas, de protección respecto a accidentes infantiles. No obstante, lo que se está viendo en esos cambios es que emergen nuevos retos de salud ligados a la infancia que tienen que ver, bueno, pues fundamentalmente donde es más preponderante la influencia, pues, de los entornos, del funcionamiento de la familia, de los estilos de vida, de la mejora
que paradójicamente la mejora de las condiciones de vida genera paradójicamente otros problemas, por ejemplo, ligados a los nacimientos prematuros, cuando conseguimos que haya, por ejemplo, muchos logros de fertilidad, etcétera, ¿no? Bien, se plantean nuevos retos de salud y también se plantean retos de salud ligados a lo que estamos, a este asunto que tiene que ver con la autonomía, los derechos de la infancia y la ampliación de esos espacios de información y de toma de decisión de los niños en el marco de los sistemas que les prestan atención, ¿no? En este caso, ya digo, en el sistema de salud. Bueno, nosotros partimos como proyecto Dédalo de un decreto del año 2005 del Sistema Sanitario Público Andaluz, donde igualmente en esa misma lógica se relacionan las condiciones en que los niños deben ser atendidos en el sistema sanitario público. Y ahí no se hablan tanto de, por decirlo así, de cartera de servicios, de prestaciones concretas, específicas, sino de cuando un niño tiene necesidad de ser atendido, bien en atención primaria o bien en un hospital, se establecen las condiciones en términos de intimidad, confidencialidad, dignidad, el derecho a la identificación, el derecho a la información, todo el tema del consentimiento informado, el derecho al acompañamiento, a la continuidad educativa, todo ese tipo de cuestiones. Es una norma que de alguna manera donde se cristaliza esa necesidad de que el enfoque de derecho a la infancia se haga efectivo no ya en términos de formulación de derechos, sino en términos de lógicas asistenciales, por decirlo así, ¿no? Este decreto además establecía la creación de un Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad, que era un consejo asesor en políticas de salud, donde realmente estaba muy mal formulado este Consejo de Salud, porque había 4 niños designados por el Consejo del Instituto de la Juventud y el Consejo Escolar Andaluz, y luego había unos cuantos altos cargos, lo típico de educación, de infancia, etcétera. Realmente ha tenido poca efectividad, pero a nosotros nos sirvió para a partir de ahí generar pues este proyecto con esta lógica, ¿no? De en qué medida podíamos identificar, potenciar iniciativas que mejorasen la capacidad del sistema sanitario público, de los profesionales, para identificar, para generar espacios de escucha, para generar herramientas de información a los niños y para ampliar los ámbitos de autonomía y de toma de decisión de los niños. No solo porque es un derecho, sino además porque hay evidencia de que tiene efectos en términos de resultados en salud. Es una iniciativa o es un proyecto que lo formulamos, ya digo, prácticamente desde la nada, en un sistema que es muy complejo, que tiene grandes prioridades asistenciales, que tiene grandes problemas y donde realmente pues cuesta difícil meter baza con este tipo de iniciativas. Pero bueno, ahí empezamos. En lo fundamental nos planteamos objetivos que, como venía diciendo, tienen que ver con mejorar la capacidad del sistema para incorporar en la planificación y en el día a día, por decirlo así, de los servicios de salud, las visiones específicas y las opiniones específicas de la infancia, todo lo que tiene que ver con el derecho a la información y, por tanto, con la mejora de la autonomía de los niños para tomar decisiones, todo lo que tiene que ver, y ahí creo que podemos establecer bastantes afinidades también con otros sistemas, como en este caso el sistema de protección a la infancia, de mejorar las configuraciones de los entornos para hacerlos, como se llaman ahora, entornos amigables para la infancia, diseñados, formulados bajo la perspectiva de los intereses de los niños, y luego pues todo lo que tiene que ver con la sensibilización y formación de los profesionales, ¿no? Que en el caso del sistema sanitario público pues estamos hablando obviamente de muchos profesionales muy especializados, pero en términos cuantitativos y cualitativos pues un personal, pues ya digo, importante. Comenzamos, como decía, a partir del Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad, iniciamos alguna experiencia, hicimos un foro infantil con niños de distintos rangos de edad, de circunstancias, había niños con cáncer, con discapacidad, pero para hablar de salud infantil y para hablar de sus intereses, de sus visiones, contamos en aquella ocasión incluso con la presencia de Francesco Tonucci, generamos, por decirlo así, documentos, iniciativas más intelectuales, un poco bajo esta lógica, ¿no?
ligadas a la autonomía, a la participación infantil. Todos estos documentos ahora os diré dónde se pueden ver. Y en lo fundamental lo que hicimos fue definir el proyecto bajo una lógica que se viene desarrollando también en el ámbito en el que nosotros trabajamos, que es la salud pública, que es una lógica de redes profesionales, desde el punto de vista de estrategia, donde la red actúa como una estrategia de ligazón de los profesionales para generar información, conocimiento, gestión del conocimiento, desde una perspectiva pues más horizontal, no jerárquica, de mayor autogestión intelectual, por decirlo así, de los profesionales, de intercambio de buenas experiencias, de buenas prácticas, todo eso. Entonces generamos una red profesional, la red Dédalo, ligado o con un objetivo donde la centralidad de la red estaba definida por esto que llamamos la participación infantil, la autonomía de los niños en este sistema, ¿no? Creamos un blog como una especie de espacio donde pudiéramos dar cuenta de iniciativas, de documentación, de noticias, de espacios donde se referenciara la red. El blog de la red de Dédalo pues tiene por decirlo así, distintos tipos de contenido. Algunos están ligados pues a documentos estratégicos, a experiencias, a iniciativas. Otros tienen que ver con experiencias específicas de los niños en el marco del sistema sanitario, fundamentalmente en las aulas hospitalarias, que es un proyecto que se hace a caballo entre la Consejería de Educación y la Consejería de Salud para asegurar la continuidad de los procesos formativos de los niños que están hospitalizados. Bueno, los podréis, si entráis en el blog de la red Dédalo, podéis ver que pues la naturaleza o la distinta tipología de cosas que ahí hemos ido intentando, ya digo, con la visión o con la idea de que esto tiene que ver, lógicamente, con cambios culturales, ¿no? En este caso, la mentalidad, en las visiones de los profesionales, que no son específicos del sistema sanitario público, sino que son propios de todos los sistemas. Igualmente el sistema de justicia o del sistema educativo o también del sistema de protección, donde las prestaciones, las atenciones pues históricamente no han estado presididas por la lógica de tomar en consideración la autonomía, los derechos, la visión ética de valores, etcétera, en este caso de los niños, ¿no? Creamos también dentro del blog de Dédalo, pues hay un apartado donde damos cuenta de iniciativas que se dan en el marco de las aulas hospitalarias, de los hospitales, de reformulación de espacios, de trabajo, todo eso, ¿no? También hemos creado espacios en Facebook y en Twitter, en las redes sociales, igualmente con la misma, digamos, idea de generar pues eso, visión, abogacía, incidencia política respecto de algo que tiene una fuerte carga no solo en términos éticos, sino también en términos políticos, porque de lo que se trata a fin de cuentas es de mejorar el reconocimiento, el protagonismo de un grupo de población que es bastante significativo, pero que habitualmente está invisibilizado y en el mejor de los casos está, digamos, protegido sin conocer verdaderamente pues sus puntos de vista, sin ser informados adecuadamente en los términos que ellos requieren y por tanto si no conocemos sus experiencias, sus expectativas, sus miedos, sus ideas, etcétera, pues difícilmente las políticas, las estrategias y los servicios se formulan de manera ajustada a sus intereses. Bueno, básicamente, como la idea aquí era hacer una panorámica muy relativamente sintética y rápida de la iniciativa, en todo caso, el espíritu, los fundamentos y la lógica de una iniciativa como esta, como la red de Dédalo, yo creo que es perfectamente trasplantable a otros sistemas y las relaciones que tienen una gran, digamos, relación de vecindad, lógicamente, con el sistema sanitario público, como el sistema educativo, o en este caso el sistema de protección a la infancia. Son sistemas donde trabajan profesionales especializados, donde se atienden a los niños de una manera cotidiana y asidua, y donde en lo fundamental se requieren esfuerzos, herramientas e iniciativas que, como decíamos,
incrementen la capacidad de estos sistemas para conocer la visión de los niños y mejorar la capacidad efectiva de que los niños incidan en la toma de decisiones. Quería decir que alrededor de la red Dédalo, o en el marco de la red Dédalo, hay una serie de proyectos que no los voy aquí no voy a entrar en pormenores sobre ellos, que desde distintas unidades de gestión clínica, de distintos centros sanitarios, se vienen un poco desarrollando bajo los principios que preside un poco este proyecto, ¿no? Teníamos aproximadamente unos 12, 15 proyectos de distinta naturaleza. Unos apuntan más en una dirección, otros privilegian más otros aspectos de este tipo de iniciativas. Sí decir que es un proyecto complejo, complicado, que tiende a ser, absolutamente, lógicamente, hoy por hoy minoritario, que tiene que ver con casi un espíritu ahí de apostolado, de abogacía, de sectores más avanzados en términos de conciencia de esta cuestión, ¿no? ¿Qué pensamos? Pues como iba diciendo, que es el proyecto Dédalo, si lo podéis ir conociendo un poco mejor, pues yo creo que facilita o que tiene elementos de conexión, o que puede ser inspirar experiencias parecidas en otros sistemas. El caso del sistema de protección de los menores creo que tiene retos muy parecidos al sistema sanitario público, ligados a la inclusión del enfoque de derechos de la infancia, con todo lo que conlleva en términos de definición de las políticas, de formulación de los programas, de consideración de los niños como protagonistas, como parte activa en esta formulación. Creo que tiene grandes retos, no solo la red residencial de centros de protección de menores, sino todo el sistema de protección de menores, ligados al derecho a la información de los niños, adecuar ese derecho de información. La toma de decisiones tiene una condición de posibilidad, que es que el sujeto esté bien informado. En general no se informa bien a los niños en ningún ámbito, no se adecuan los estilos de información, no se generan herramientas de información que permitan a los niños, en función de su etapa evolutiva, entender bien lo que tiene que ver, lo que les afecta. Hay que desarrollar mejor todo lo que tiene que ver con las habilidades específicas de comunicación con los niños por parte de los profesionales. Hay que ingeniar o innovar o generar inventivas respecto de herramientas que faciliten esta escucha de las expectativas, de los intereses de los niños en los distintos procedimientos que les afectan, sea un procedimiento de protección de menores, sea un consentimiento informado respecto de una intervención quirúrgica o cualquier tipo o respecto de cómo se puede sentir un niño en una determinada institución, cuando accede, cuando no accede, todo ese tipo de cosas. Hay que regularizar o incorporar formalmente mecanismos de consulta a la infancia. Por ejemplo, en el caso del sistema sanitario público, históricamente se hacen encuestas respecto de satisfacción, por ejemplo, respecto de una experiencia hospitalaria y tal. No se ha consultado históricamente a los niños. Hay que generar esos mecanismos de consulta para saber qué opinan, cómo se han sentido, qué temen, todo ese tipo de cuestiones. En el caso yo creo que del sistema de protección de menores estaríamos en la misma circunstancia. Históricamente no se ha preguntado a un niño, por ejemplo, cuando sale de una situación de tutela, cómo se ha sentido, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O a lo largo de los procesos de atención. Hay que mejorar todo lo que tiene que ver con la formación de profesionales para que incorporen en su cartera de competencias, por decirlo así, toda esta sensibilidad, todo este tipo de visión en la que integre la obligación, de alguna manera, de que los sistemas sean garantes de los derechos de los niños y mejoren y definan estos espacios y estos mecanismos de información, de conocimiento de los niños. Y todo lo que tiene que ver, que también creo que es un reto que en este caso tendrían el sistema de protección de menores, particularmente los centros de protección de menores, ligados a todas las mejoras que tienen que ver con el diseño de los entornos, de los espacios, para que sean entornos y espacios apropiados a los intereses y a las necesidades de los niños, contando con su opinión, contando con sus necesidades.
Por tanto, en general son retos que vienen a hacer efectivo pues, ese enfoque de derechos de la infancia y ese principio rector que establece la Convención de los Derechos del Niño ligado a su derecho a ser escuchado. Ya digo, más que un derecho, es un principio que debe inspirar el conjunto de los derechos para hacer efectivos todos los derechos de la infancia. Hay uno de los principios es el que hay que hacerlo efectivo bajo la lógica de que sean escuchados, ¿no? De sus intereses y de sus opiniones. Por tanto, creo que en el futuro deberían de establecerse puentes, no sé, bancos de buenas prácticas, sinergia entre los distintos subsistemas para ver cómo avanzamos unos y otros en este reto ligado a esta visibilización de las opiniones infantiles y a este reconocimiento de su derecho a participar en la toma de decisiones de las cuestiones que les afectan. Nada más, en principio es un curso que el Observatorio de la Infancia destina a los profesionales del sistema de protección de menores, pero que sí pensamos que bueno, los profesionales que están en ese mundo, por decirlo así, comparten mucho de las vicisitudes y de los intereses y de los retos formativos y de trabajo que tienen otros profesionales, en este caso del que yo procedo, que es el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Muchas gracias.